Bien, hemos solucionado un pequeño problemita, con mil disculpas, entonces damos inicio. Como les decía, vamos a compartir lo que es fibra óptica y para los nuevos que recién están en la asistencia, pueden descargar el documento que está ahí en los documentos sobre la presentación. Y reitero, las preguntas pueden hacerlo durante la presentación, no hay ningún problema. Bien. La fibra óptica es un medio de transmisión que es empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones. La fibra óptica es un hilo muy fino de un material transparente, puede ser vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos que se transmiten. Estos datos pueden ser, por ejemplo, lo que es hoy llamamos Internet, voz y datos, correo, etcétera. Todo lo que se puede ir por ahí, video, audio, etcétera. Entonces, y trabajar con fibra óptica, yo les digo, en principio es mucho más fácil que trabajar con cable, con cobre. Entonces, es mucho más fácil poder manipular la fibra óptica que el cobre. Tal vez al principio vamos a ver un poco que en cuanto a las herramientas tiene un poco un costo elevado, pero eso no representa a las ventajas que nos brinda en cuanto a trabajar más todo en la parte de redes. Bueno, han habido mucha gente que ha estado trabajando en esto de la fibra óptica. Bueno, su historia es bastante larga, ¿no? Pero sin embargo, podemos destacar a este señor eh, Charles Cao, quien ha sido el que ha conducido el desarrollo de la fibra óptica en cuanto a las telecomunicaciones, por el cual fue galardonado con el Premio Nobel de Física el año 2009, y por eso que es considerado como el padre de las telecomunicaciones de la fibra óptica. Eso es en cuanto a lo que vamos a ver. Entonces, si encontramos bastante bibliografía sobre este señor, nos ayudan bastante a entender esto. La fibra óptica como es un medio que tiene un núcleo por donde van se transmite los pulsos de luz que son los datos. Luego tenemos el revestimiento o el cladding, ¿no? Entonces, finalmente tenemos el recubrimiento. Y de esa manera, estos hilos, por ejemplo, del núcleo son bastante delgaditos, son alrededor de los micrones. Y la luz que va por la fibra óptica, nosotros no podemos ver, o sea, no está dentro del rango del espectro electromagnético, no está en el rango de la luz visible, o sea, la luz que va por esta paraja no se puede ver. Claro, para hacer nuestras pruebas, nosotros utilizamos herramientas como el BFL, que nos emite una luz visible, de color rojo, que sí lo vamos a ver, pero son para pruebas, no es una luz que va a servir luego para que pueda para poder transmitir datos, nada de eso. Y entonces, veamos un poquito conozcamos sobre el espectro electromagnético, digamos que es el fundamento de la propagación de la luz. El espectro visible por el ojo humano, como lo vemos ahí en nuestras pantallas, o lo que llamamos luz, solo es una pequeña parte del espectro de la radiación electromagnética y puede ser medida. O sea, podemos medir eso como una longitud de onda, como una energía de un fotón, o sea, cuando hablamos de peso atómico, ¿no? O como la frecuencia de oscilación de un campo electromagnético. Entonces, dentro del espectro, digamos, del espectro de la luz,
Tenemos, por ejemplo, a nuestra izquierda lo que son los rayos ultravioleta y a la derecha los infrarrojos. Entonces, el ojo humano solamente puede ver una pequeña parte. Podemos alcanzar a ver, por ejemplo, desde los 400 nanómetros hasta los 700 o 750 nanómetros. En cambio, la luz que viaja por la fibra óptica está dentro de los infrarrojos, o sea, una que tiene una longitud de onda mayor a los 750 metros. Y todas las luces que logran viajar actualmente se han descubierto en la fibra óptica. Tenemos cuatro bandas, o sea, cuatro valores digamos, dentro del espectro de la luz, los cuales pueden viajar. Estos cuatro, vamos a decir así, cuatro colores, vamos a decir, viajan, es que están dentro de los infrarrojos, se los llama como ventanas. Entonces, más adelante vamos a estudiar un poco esto, que es una ventana para que nos podamos elegir bien o tener conocimiento cuando aparecen ciertos números en las fibras ópticas. ¿No? Este fibra trabaja con tal ventana, etcétera. Pero el tamaño, por ejemplo, que nosotros podemos imaginarnos o ver en la fibra óptica, tenemos, por ejemplo, eh, las ondas de radio, que son en miles, en kilohertz, entonces más o menos tienen el tamaño de un edificio, o sea, la longitud de onda. O sea, una onda es una se pide desde, digamos, la altitud, ¿no? de la onda, el tamaño de la onda en cuanto a lo alto. Por ejemplo, tenemos luego las ondas que está dentro de la parte visible, más o menos serían como el tamaño de la punta de la aguja. Eso sería la longitud de onda, o sea, el tamaño, la altitud de la onda que nosotros vemos, ¿no? Se refiere. Entonces, luego tenemos los violetas o los ultravioletas, que ya son pues, muy diminutos, ¿no? Entonces, ya luego vienen los rayos X, los rayos gamma, etcétera. Entonces, nosotros tenemos lo que es la longitud de onda, bueno, que es igual a una constante que viaja, digamos, como decimos, a la velocidad de la luz, dividido entre la frecuencia. De esa manera podemos nosotros definir o determinar el tamaño de la onda, o sea, la longitud de onda. Entonces, esa fórmula que vemos ahí, lambda igual a c, que es la constante, que representa arriba los 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, y dividido en la frecuencia. Por ejemplo, una micra sería una millonésima parte de una, de una unidad, ¿no? Vamos a ver un poquito el esquema, cómo trabaja, digamos, ahora los equipos en fondos biológicas. Tenemos un codificador por el cual va a ingresar la información de voz, datos o video. Este codificador lo que hace es agarrar una vez en forma análoga y lo va a convertir a una forma digital. O sea, lo que es las ondas análogas los vamos a ir viendo en forma digital. Estos pulsos que son forma digital van hacia un diodo. El diodo es el que va a convertir estos pulsos eléctricos que son digitales en pulsos de luz. Esos pulsos de luz van a viajar a través de la fibra óptica. Eso va a depender de la potencia del diodo. Puede ser que viaje a 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, y a esos los llamamos los transceivers. Los transceivers es lo que tiene en el fondo, convierte la luz, la corriente eléctrica digital. Por ejemplo, digital decimos 0 voltios es 0, ¿no? Y 5 voltios es 1 en la tecnología TTL. Luego tenemos la tecnología CMOS, que 0 es bueno, y 1 puede ser de 2.9 o 3 voltios para arriba, entonces tiene un rango un poco más flexible. Entonces, dos tecnologías. Pero el equipo que hace esta de la
convertir los pulsos eléctricos en pulsos de luz, los conocemos con el nombre de transceiver. Entonces el transceiver sería este, ¿no? El diodo, el emisor y el transceiver, que el otro que sería el receptor. Entonces tenemos dos transceivers, uno que recibe y otro que emite. Entonces, actualmente, por ejemplo, los switches vienen con zócalos para que se puedan conectar transceivers. Entonces los transceivers entran ya entrada de fibra óptica y también pueden salir, puedes mandar fibra óptica en los switches, ¿no? Bien, una vez que viaja a través de la fibra óptica y la distancia va a depender del transceiver de este diodo, de la potencia de la luz que él pueda tener, va a ser a qué distancia puede llegar. Luego tenemos el siguiente, un fotodiodo, que en realidad es un diodo que convierte ahora al revés, convierte las pulsaciones, la luz convierte en electricidad, o sea, pulsaciones de luz los va a convertir ahora en pulsaciones eléctricas, ¿no? O sea, ya, y las eléctricas nosotros podemos decodificarlas y podemos nuevamente tener la salida de la información, sea los voz, datos o video. Y de esta manera hacemos la transmisión. Como podemos ver, por ejemplo, nosotros en cable estructurado, en la parte con UTP, en la longitud que podemos alcanzar de transmisión no alcanza más de 90 metros por normas, ¿no? Que tenemos, digamos, o los estándares de fabricación que simplemente permiten esa distancia. Lo otro que tendríamos que utilizar sería, por ejemplo, los radioenlaces, que, bueno, igual alcanzan distancias, pero de repente con alguna inclemencia del tiempo o si no hay visibilidad entre ellos, como son sistemas microondas, entonces no lo transmiten. La fibra óptica puede estar instalada en forma aérea o también subterránea, etcétera. Entonces esa es la facilidad y además el ancho de banda al cual viaja la fibra óptica. Aquí tenemos un poquito más forma de bloques, cómo está, cómo es la arquitectura del sistema de transmisión y recepción de lo que es la fibra óptica. Tenemos la entrada, que hemos dicho que convierte de una señal digamos, en presiones, para convertir tenemos el modulador, la fuente de luz y luego tenemos la interfaz de luz o medio con el transceiver y bueno, y finalmente vuelve a salir, ¿no? Entonces, eso sería un poco más o menos el transmisor, el medio que es la fibra óptica y el receptor. Las ventajas que nos da la fibra óptica, tenemos, por ejemplo, mayor capacidad de información, tenemos la inmunidad a la diafonía. Cuando nosotros estamos trabajando con cables UTP, por ejemplo, la diafonía es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? O sea, la diafonía es cuando una señal se introduce como ruido en otro conductor. O sea, en el cable UTP tenemos, por ejemplo, el verde blanco, 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 verde. Ese puede introducirse, digamos, en el otro, dependiendo de las características de conducción que tenga el cable y cómo se esté utilizando. En este caso, en la fibra óptica, no tenemos ese problema. Hay una diafonía. Es por eso que ahora, por ejemplo, lo que es los FTTH, los sistemas de FTTH, que pueden instalar debajo de los cables de alta tensión y no hay nada, ¿no? Como es netamente orgánico, o sea, perdón, inorgánico, entonces no entra nada como no es, vamos a decir, como no está dentro de los metales, entonces no puede haber la inducción electromagnética, por lo tanto el ruido se reduce prácticamente a cero. Ahora, tenemos la inmunidad a interferencia estática. La estática es otro problema también que tenemos, ¿no? Son cargas eléctricas que están en onda que puede quemar equipos y todo eso. Entonces, con la fibra óptica no tenemos eso. La inmunidad al ambiente, la seguridad, la compatibilización con la administración de los componentes electrónicos modernos, mayor duración, la duración, pues la fibra óptica, la economía, una vez que es bastante económico
porque hasta el mismo traslado, todo es mucho más livianito llevar una fibra óptica que llevar un montón de cables. Entonces, y además no se necesita, por ejemplo, como dice licencia para operación, porque no es de energía en espacio, sino es pues, poniendo un conductor. Las desventajas son pocas, ¿no? Los costos de interconexión, la resistencia mecánica, aunque ahora esto con, las fibras ADSS ya no han, prácticamente ya la resistencia mecánica no es un problema. La potencia eléctrica remota sí, hay que alimentar a los transceivers y los equipos y las herramientas, es un poquito que no están como para el cobre, ¿no? Pero aparte de eso tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Entonces, vamos entonces a empezar a ver un poco la misma estructura, la arquitectura de la fibra óptica para poder ya entrar en esto de cómo funciona. Tenemos que entender dos fenómenos físicos para comprender bien sobre la fibra óptica, que es la refracción y la reflexión. Ya hemos debido escuchar estos términos, pero vamos a ver un poquito ahora. La refracción es cuando, digamos, una luz, cuando atraviesa de un, vamos a decir, material este, más denso a un material menos denso, se refracta, o sea, como que se hace un ángulo, o sea, como que lo hubiéramos doblado, ¿no? Por ejemplo, alguna vez han tenido una experiencia ustedes, si tienen un vaso de agua, introducimos cualquier cosa, vamos a decir un lápiz, cualquier cosa, lo vemos como si el lápiz hubiera, como si estuviese torcido, ¿no? Entonces ese es el fenómeno físico de la refracción, se refracta. Cuanto más el ángulo, digamos, crezca, con referencia a la vertical, estamos poniendo el ejemplo, entonces la refracción va a ir avanzando. Va a llegar hasta un momento en que la refracción, el ángulo pasa de ser el ángulo de refracción a convertirse en el ángulo de reflexión. O sea que la luz que va por la fibra óptica, cuando el ángulo digamos, llega al valor de la reflexión, entonces este valor, este ángulo comienza a reflejarse. De esta manera es que la luz queda atrapada dentro de la fibra óptica y no puede salir. ¿Por qué? Porque el ángulo de la reflexión digamos, está dentro del ángulo ya está dentro del ángulo de reflexión que no puede salir. Entonces, es por eso que ya no, la luz va a viajar siempre dentro de la fibra óptica. De esta manera es como es que la fibra óptica queda atrapada dentro de la luz, dentro de lo que es la fibra óptica. Ahora, tenemos o sea, tenemos varios tipos de fibra. Por ejemplo, vamos a un poquito ver tenemos la fibra, antes de ver los tipos, por ejemplo, aquí tenemos la fibra que es el núcleo, que lo llamamos núcleo, el core, luego tenemos el cladding, y bueno, el buffer, ¿no? Que es la funda exterior. Entonces, también vienen a veces, por ejemplo, el núcleo óptico, la funda óptica, que sería el cladding, esto, y luego tenemos la funda primaria o la funda siliconada. Esto es para las fibras cuando por ejemplo, las fibras monomodo, o multimodo, que van a hacer la extensión grande. En cambio, este tipo de fibra, así solamente con su núcleo, cladding y más el buffer, es la que utilizamos, por ejemplo, para multimodo o monomodo, cuando estamos haciendo esta parte vemos nosotros cuando vamos a hacer las fusiones y todo eso, ¿no? Las que mayormente manipulamos. Bien, ahora vamos a ver un poquito lo que es las fibras. Tenemos tres tipos de fibra, ¿no? O sea, perdón, tres formas, digamos, de cómo se transmite la luz en la fibra. Tenemos dentro del multimodo la fibra de índice escalonado, esa es la forma, la fibra de índice gradual, y finalmente tenemos lo que es el monomodo, que es la fibra monomodo, ¿no? Entonces, eh, por lo general tenemos ahora acá estos tipos, mire. El monomodo tiene 8 micras, o sea, el grosor, el diámetro, vamos a decir, el diámetro
de la fibra, que sería esta parte, es de 8 micras, hay también de 10 micras. El multimodo tenemos de 50, de 60, de 100, ¿no? Entonces, actualmente estamos trabajando y la de monomodo utilizamos para largas distancias, el multimodo, en cambio, es para distancias mucho más cortas. Entonces, tenemos dos tipos de fibra, monomodo, multimodo. Vamos un poquito a adentrar más un poco, referirnos a esta parte de las ventanas, de la luz, cómo es que se hace, ¿no? Como decíamos cuando estábamos viendo el espectro electromagnético, dentro del espectro electromagnético ahí tenemos la luz visible, que lo estamos viendo en colores, pero luego tenemos dentro de lo que son la parte de infrarrojos ciertos valores. Se han hecho varios estudios lanzando luces con diferentes longitudes de onda. Entonces, la primera ventana que han descubierto ha sido la de 850 metros, nanómetros, la segunda de 1310, la tercera de 1490 y la de 1550. Actualmente tenemos estos cuatro valores de luces que los llamamos ventanas, los que son los que viajan por la vida. Los otros no van y se pierden, digamos, ¿no? Se refratan, se reflejan, se salen del ángulo, etcétera, pero han hecho dentro estudios que han estudiado para las telecomunicaciones, estos son estos valores de estas ventanas. Entonces, actualmente hay transceivers que emiten una luz de 850 nanómetros o emiten una luz de 1310. Entonces, todos los instrumentos que tenemos, como el power meter, que son medidores de potencia, están basados en la medición de estos valores, de estas longitudes de onda, que son las de 850, 1300. O sea, no es que cualquier luz va a viajar, no, sino esa luz. Y ojo, estas luces, como están fuera del espectro del ojo visible, o sea, nosotros no los vemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la fibra óptica. No se puede agarrar la fibra óptica y podemos agarrar y mirarlo de frente. Va a ser lo último que vamos a mirar porque la potencia que ellos traen es altísima. Entonces, puede perforar la retina y no sé, nos deja prácticamente ciegos. No es bueno hacer eso. Siempre uno apaga los equipos para poder usar. O prácticamente agarrar la fibra a la altura del estómago, no sé, pero no tenemos que nunca mirar a la fibra óptica, porque no vamos a mirar nada tampoco, no se mira nada, pero sí, como la luz tan potente nos va a perforar la retina, es por eso que tener mucho cuidado. Para eso están los instrumentos, el power meter y todas esas cosas, son las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando se trabaja la fibra óptica. Pero es imposible trabajar y apagar, digamos, para poder hacer cualquier manipulación y no hacerlo en forma activa así, ¿no? Entonces, es el único cuidado que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, volviendo atrás, entonces tenemos cuatro ventanas, la primera ventana, la segunda, la tercera y la cuarta ventana, ¿no? Son los lugares donde la resistencia, o sea, la atenuación es menor. Digamos, no hay, o si no hay atenuación. Por ejemplo, la ventana cuarta, ¿no? Que es de los 1550, 1550, está para acá, es la que menor atenuación tiene para ir mucho más lejos, atenuación. Bueno, todas las fibras ópticas, prácticamente si bien la monomodo es de 8.3 micrómetros, pero el cladding es de 125 micras. Y la de multimodo, tenemos la de 50 y la de 62 micras. Y su cladding igual de 125, ambos son el mismo grosor. Y ahora aquí tenemos dos cosas. En cuanto a multimodo, debido a ustedes hablar o ver, tenemos fibras, por ejemplo, OM1, OM2, OM3 o OM4. Es como decir categoría 5, categoría 6, es algo parecido. Pero tenemos
OM1 es la óptica multimodo 1, óptica multimodo 2, óptica multimodo 3, óptica multimodo 4. Actualmente estamos trabajando de acuerdo a lo que ha ido avanzando la tecnología con óptica, con OM3 o OM4, ¿no? Que son los que estamos trabajando. En cuanto a monomodo tenemos el OS1, OS2, o sea, óptica simple 1, óptica simple 2. Esos son los con los que se están actualmente trabajando. Entonces, como es de 8.3 micras, o 8 micras, o 10 micras, por ejemplo, nosotros no los podemos ver a la fibra óptica, no se puede ver, digamos, así a simple vista. Entonces, para eso existen, por ejemplo, los microscopios para poder ver la parte de que estén limpios, ¿no? Entonces, para ver en las conexiones. Cuando no tenemos un OTDR y no sabemos dónde están las pérdidas, por lo general a veces las pérdidas pasan por la parte de la limpieza, que las fibras ópticas no están limpios, entonces podemos verlo a través de un microscopio. Pero lo mejor es contar un OTDR para que con el OTDR podamos nosotros ver. El OTDR, bueno, es un instrumento que nos mida las pérdidas con los conectores, en las fusiones y todo eso. Bien, vamos a ir avanzando. Aquí podemos ver, por ejemplo, las fibras monomodo y las fibras multimodo. Si tienen, ambos tienen su cladding, o sea, en su revestimiento, digamos, de vidrio de 125. O sea, esto es vidrio, es una fibra, vidrio, que es el núcleo por donde viaja la luz, pero el recubrimiento también es de vidrio. Este es el vidrio, el cladding es de vidrio. De ahí viene el buffer, que es de plástico, ¿no? Este es de 62.5 de 50 micrones, 8.3 sería de monomodo. Actualmente estamos trabajando con otras fibras de 50 micrones, 125. Voy a ver un momentito si alguien ha consultado algo. No, está muy bien. Perfecto. Como vamos comprendiendo un poco en haciendo un breve resumen de esto de la fibra óptica, no es tan difícil, ¿no? No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Es, yo les digo, mucho más fácil trabajar con fibra que con cobre. Tenemos fibra óptica y tenemos en dos modos, el modo singular o el monomodo o el modo múltiple, que es el multimodo. El modo monomodo o el modo simple o singular corresponde con estos estándares, ¿no? La G650 core o con este. Este estándar está para sistemas de telecomunicaciones, en cambio la G657 está dirigido a lo que es la FTTH, o sea, las fibras desde hasta la casa, ¿no? De la fábrica hasta la casa. En cuanto a multimodo, tenemos actualmente trabajando fibras de núcleo de 50 micrones y un cladding 125 micrones, micrómetros. Entonces, en un valor de OM3 o OM4, óptica multimodo 3, óptica multimodo 4. En cuanto tenemos la otra que es la de 62.5 metros de 125 micrones, y ambos están trabajando en sistemas LAN, sistemas de comunicación de corto alcance. Las fibras multimodo no alcanzan más de 2 kilómetros, distancia máxima de alcance de 2 kilómetros. En cambio de monomodo pueden ir varios kilómetros, 40, 50, 100 kilómetros, pueden ir sin ningún problema. Las características en cuanto a distancia y modo, y por ejemplo, tenemos la distancia del el monomodo o simple modo, puede llegar a 100, por cada 100 kilómetros, y en cambio el multimodo no pasa de los 3 kilómetros, luego óptimo 2 kilómetros. Las pérdidas por kilómetro
En monomodo tenemos 0,35 decibelios y en cambio en multimodo de 1 a 3 decibelios. En los transceivers se los convierten ya sea de pulsos eléctricos a luz o de luz a pulsos eléctricos. Por ejemplo, en las fibras monomodo utilizamos un diodo láser y en multimodo utilizamos un diodo LED. Los anchos de banda. Los anchos de banda, por ejemplo, en monomodo podemos alcanzar los 10 gigas y bueno, en multimodo podemos alcanzar 100 gigas, ¿no? Pero a corta distancia. Las longitudes de onda en que trabajamos en monomodo, eso ya estamos viendo aquí las ventanas, que son la 1310, la 1490 y la 1500. En cambio, los de multimodo trabaja en la ventana 850 y la 1310. Entonces, a mayor alcance tenemos en monomodo, que alcanza la 1550, que es la que menor atenuación tiene actualmente. La aplicación, bueno, las fibras de monomodo, pues aplicamos en FTTH o también en sistemas punto a punto. Y bueno, y las otras también, las de multimodo, son más digamos, para pequeñas distancias. Por ejemplo, podemos ir como un medio vertical, que encuentra la conexión LAN o también punto a punto. Vamos a ver un poquito cómo son los valores del ángulo de aceptación que tienen las fibras ópticas. Estos tienen que ver, son datos más que todo de datos técnicos de los transceivers, ¿no? Cómo es que se encajona todo eso. La atenuación, aparte que son los fibras por el tiempo, también tienen otros factores. Por ejemplo, puede ser como digamos, las microcurvaturas, que son como las imperfecciones microscópicas, digamos, en la geometría durante el proceso, que puede ocurrir durante el proceso de fabricación. Luego tenemos también en los empalmes o pérdidas por fusión. En la fusión, cuando no llega a hacer el alineamiento ideal del núcleo en la función, puede haber una pérdida. En cuanto a mecánico, puede ser, digamos, la parte el alineamiento del núcleo, la suciedad de la superficie o la reflexión. Entonces, por ese motivo puede existir la atenuación. Ahora también microcurvaturas. Ahora, en macrocurvaturas, bueno, la luz de los modos de alto orden se pierde y no se transmite por el núcleo. Afecta más a las longitudes de onda alta. Esto, por ejemplo, por el que no debemos doblar mucho, tiene su ángulo perfectamente del, de, la, de la fibra, pero no se puede doblar mucho. Entonces, indicamos en los empalmes, tenemos los empalmes, por ejemplo, los acoples, a donde se van a generalmente las atenuaciones. Entonces tenemos empalmes mecánicos que a veces hay dentro lo que es un modelo, ahí están los empalmes mecánicos o los conectores o los acopladores también. Todos son empalmes o conectores donde pueden haber las pérdidas. O también en la fusión, pero tenemos que confiar de tener una buena fusionadora. Bueno, esta es una fusionadora de fibra óptica que prácticamente la fusionadora hace de todo, ¿no? No es nada difícil de manejar, o sea, es nomás abrir la tapita, colocar los vidrios de un lado, del otro lado, y la fusionadora va a hacer el alineamiento en el eje, perdón, en el eje X, luego en el eje Y,
una vez que está alineado en los dos ejes, él automáticamente va a realizar la fusión. Va a realizar la fusión. Esta fusionadora, por ejemplo, la marca Oriente, con la cual distribuimos nosotros, viene con todos los accesorios. Viene, por ejemplo, con su cortadora de fibra, la cortadora, stripper, para colocar el alcohol, los pañitos, todo eso, para poder hacer la fusión. Todo esto viene dentro de un maletín, ¿no? Donde se guarda todas las cosas para hacer la fusión. Entonces esta fusión a veces lo hacen en la parte de arriba o en el escritorio, entonces su uso es totalmente fácil, o sea, no hay nada que estudiar o aprender bastante para fusionar, ¿no? Es nomás agarrar y es totalmente fácil. Yo creo que cuando ya hagamos un curso de certificación acá para participar, vamos a poder ver manejar esta fusionadora. Otra cosa importante también es cuando se hacen las fusiones, eso se tiene que cubrir. Entonces, para eso tenemos las mufras. Las mufras son las cajas de empalme de fibra óptica, ahí donde se hacen las fusiones y se las guarda dentro. Vienen con varias caseteras, etcétera, para poder guardar, o sea, proteger bien las fusiones. Y luego tenemos las otras cosas dentro de lo que es las cajitas de terminal, como tenemos donde están para llegar ya antes de llegar a la ONT, en el sistema de FTTH, con las cajitas de conexión que son ya para dentro de la misma casa, ¿no? O también tenemos las cajas de distribución, o los ODFs también son cajas de distribución, los ODFs. Todo esto se utilizamos al hacer trabajar con fibra óptica. Bueno, las fibras también están normalizadas, tienen su normalización, ¿no? Que tienen sus normas, etcétera, por la fibra mono estándar, etcétera. Son más para normas que uno tiene que al trabajar, tenemos que tomar en cuenta esas cosas. En cuanto al ancho espectral, también se tiene que ver tanto en la parte para monomodo LED, que utilizamos el multimodo, o también de un láser, el diodo láser, que ya el ancho espectral es mucho más delgado, que tenemos que, cuando trabajan las fibras ópticas. Los detectores ópticos, la forma como de su estructura, de su arquitectura, cómo están construidos, ¿no? Para que puedan transmitir. Es mucho más amplio esto, pero por cuestión de tiempo les dejo para que lo lean, luego ya en la explicación vamos a poder ver cómo realmente trabajan. Estas son las fuentes de luz o los transceivers, por ejemplo, que tenemos ya los grandecitos. Esos transceivers son monomodo, multimodo, y siempre vienen así vienen en par, ¿no? Vienen en par, o sea, tenemos que tener un receptor o un transmisor, un receptor o un transmisor. Este es, por ejemplo, un transceiver 10-100, ¿no? Entonces, de lo más común, o sea, modo puede llegar a 20 kilómetros tranquilamente. Vamos a ver un poquito cómo se haría la instalación con estos equipos, ¿no? Que es la instalación más básica y la más fácil, la que más podemos utilizar. Bien, acá tenemos, por ejemplo, vamos a conseguir un router, internet, metemos a un switch, al switch podemos conectarnos también una PC, mediante la PC podemos un switch, vamos a poder disfrutar del servicio de internet. Pero acá también podemos colocarle por un patch core hacia la fibra, hacia el transceiver. El transceiver va a convertir la señal que va para acá
señal eléctrica, lo va a convertir en luz, en señal de luz. Entonces, la luz va a poder viajar, por ejemplo, 10 kilómetros, ¿no? Por la fibra óptica. Llega al otro lado, lo vuelve a convertir lo vuelve a convertir en señal eléctrica, va al switch. Entonces yo con esta PC tranquilamente yo podría disfrutar del servicio de internet, ¿no? Por acá viene y dice, este no es aquí van 10 kilómetros, puede ir 10, 20, 30, 40 kilómetros, todo depende de la potencia del transceiver, que hasta qué distancia va, y ver eso. O también una cámara IP, yo puedo conectar acá y, bueno, con los switches, y yo podría verlo por acá, la señal, viajando la señal con la fibra óptica y podría verlo en esta PC. Mi cámara. Entonces, esto sería más o menos sería como el circuito más básico, vamos a decir, así el diseño de un layout de cómo utilizaríamos la fibra óptica. Entonces yo podría colocar aquí en mi switch, por ejemplo, montones de cámaras IP y luego mandarlas a larga distancia y más que todo conservando la calidad, porque el ancho de banda de la fibra óptica es amplio, ¿no? Entonces, 10 gigas podía colocar y podía llevar tranquilamente. Lo que a veces no se puede hacer, por ejemplo, con las cámaras, con el cable. Una cámara a full a color estará más o menos consumiendo unos 7 megas de ancho de banda. Si vamos a colocar 20 cámaras, ya por un cable no alcanza, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder hacer el cambio. Existen ahora también varios tipos de fibra, ¿no? Para llevar, como vamos a ver, a largas distancias. Entonces, por ejemplo, existen para fibras así como esto, ¿no? Con revestimientos a veces de metal, no sé, para los roedores, para los subterráneos, etcétera. Y también diferentes tipos de cables submarinos, cables TTH, diferentes tipos de cables tenemos de fibra. Importante ahora es, por ejemplo, conocer las fibras. Las fibras vienen así. Esta de acá es una fibra monomodo, digamos, y tiene al medio como un núcleo, le llamamos como un hueso. En realidad es un material plástico, pero bien duro, así. Entonces, como un hueso. Alrededor de esto están los tubetes. Y en cada tubete existen las fibras, 12 fibras que tienen de diferentes colores. Por lo tanto, cuando hacemos una instalación tenemos que respetar un estándar, una norma de los colores, qué color primero, qué color después, etcétera, etcétera. No nos podrá cualquiera, no, si no nos vamos a perder en nuestra instalación. Igualmente los tubetes, primero escogemos el primer tubete que tenemos que nosotros utilizar. Está sujeto a un código de colores. El primer tubete que utilizamos es el color azul y la primera fibra va a ser también el color azul. Luego va a venir el color naranja, el color verde, el color marrón, luego el gris, el blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta son 12 colores que hay y para 12 fibras y para las 12 fibras están los 12 colores que son los estándares que se están utilizando para poder hacer el trabajo. Vamos a ver un poquito la teoría de los códigos de colores. Acá tenemos código de colores. Ahí tenemos, por ejemplo, los tubetes. Esta es una fibra ADSS. ADSS por este, ¿no? Por este material que es la camira que soporta fuertes presiones. Se dice que puede soportar hasta más que el acero, inclusive no se rompe, ¿no? Entonces, por eso, gracias a eso están actualmente llevando debajo de los postes de alta tensión, se están pudiendo trasladar, o sea, instalar fibras ópticas y sin generar mucho problema. Acá tenemos los colores, la fibra, el tubo. Y dentro del tubo voy a colocar 12 colores, ¿no? O sea, 12 fibras. Y si utilizo todos los tubos acá, entonces voy a colocar, podría llevar hasta 144 fibras. Serían los números de fibra, número de cantidad de fibra.
Entonces, por acá, si tuviera 12 tubetes, podría transportar 144 fibras. Y este es el código de color que es para la fibra óptica. Aquí tenemos, por ejemplo, una fibra ADSS. Una fibra ADSS es su descripción. Es un cable monomodo. Y aquí está lo que es la aramida. Son metalamidas y se mide ser 5 veces más fuerte que el acero. No se rompe. Entonces, pues que gracias a ese material, entonces podemos hacer la instalación de estas fibras y llevar sobre, bajo los cables incluso de alta tensión. Aquí tenemos, por ejemplo, los cables de fibra óptica de ADSC, llevándolos instalados bajo los cables de alta tensión. Estas son fibras, por ejemplo, de Fire Home, con las cuales estamos trabajando. Y bueno, creo que luego tenemos también lo que son las herramientas, o la parte de la cerrajería, que son los ancladores, sujetadores, etcétera. Entonces tenemos aquí las fibras con varios, ya hemos explicado los tubetes, dentro de los tubetes están las fibras y al medio tenemos lo que es el medio, o sea, como decimos, el hueso, y que es el motor líquido con lo que va a guiar alrededor de eso las fibras ópticas. Entonces, como podemos ver, hasta ahora no hemos visto nada. La fibra óptica es totalmente la instalación es pasivo, o sea, no tiene nada de que hay que alimentar aparte del transceiver. En la misma fibra, nada, no, nada, ¿no? Entonces, es totalmente la conexión así pasiva. Luego tenemos las fibras ópticas, que son los multimodo, es un monomodo, y luego tenemos el multimodo sería así, y luego tienen los tubetes, en este caso, como los están son ADSS, entonces tenemos esta fibra. Luego la otra fibra que es que se utiliza FTTH, que es la fibra, el cable drop, el drop. Esto sí tiene un mensajero, que es el alambre, un mensajero, y ahí están las dos fibras, ¿no? Las dos fibras. Ahí vienen, por ejemplo, de dos fibras, de 4, de 6, de 6 fibras. Ahí tenemos sus características de este cable, que es el cable drop. También está trabajando con esas normas. Bueno. Bien, hasta aquí hemos visto un poco la descripción digamos, de las fibras, todo eso. Ahora vamos a ver la parte más, digamos, muy importante, que es la parte de los conectores, es decir, qué tipo de fibra utilizo, qué conector utilizo, cómo reconozco todo eso. Vamos a ver qué es la parte de los conectores. Como bien decíamos, por ejemplo, acá en el anterior que veíamos, en el anterior layout, acá, ¿qué conector voy a utilizar acá? ¿Qué conector voy a utilizar? Entonces, ¿cómo sé qué tipo de conector? Vamos a ver un poquito los tipos de conectores. Los conectores son varios, ¿no? En cualquier, por ejemplo, en cualquier tipo de conexión, tenemos que tomar en cuenta tres componentes. Uno, el conector que inyecta la potencia óptica a transmitir, o sea, que va a transmitir. Dos, el adaptador
que guía, o sea, el deslizamiento que es con fricción y que mantiene estable el contacto alineado entre extremos que están sometidos a esfuerzo permanente, o sea, el muelle. Y 3 sería el conector que extrae la potencia transmitida. Tenemos entonces 1, 2, 3, ¿no? Entonces el que entra, el que va a guiar y el que sale. Estos son los conectores, por ejemplo, para FTTH. Esto es lo que tiene, se conecta acá. Ahí se conecta. Tiene dos conectores full, uno de ida, otro de vuelta. En FTTH solamente es uno. Entonces, y aquí va el cable de red. Bien. Para eso tenemos que tomar en cuenta que los conectores se dividen en tres tipos de conectores, en tres tipos de conectores. De acuerdo al pulido de la férula. O sea, la férula es la punta digamos, del conector de la fibra. O sea, acá tenemos un conector y en esta parte como un huesito, esta es la férula que está en tres partes. Tenemos el pulido PC, UPC, APC. Entonces, yo, por ejemplo, este de acá, en sus características de este transceiver, dice, por ejemplo, que tiene que ser de monomodo APC, o puede ser monomodo PC, UPC, etcétera, ¿no? Entonces, los colores que están para esto son el beige, el negro, el agua, el azul y el verde. Pero prácticamente el código de color de los conceptos de fuente de la fibra son tres para definir los tres tipos de férulas, los tres tipos de cortes. Yo no puedo comprar un conector, digamos, UPC o APC para este transceiver, porque el tipo de conector que utiliza acá, aparte de ser LC o SC, que volver bastante eso, entonces tengo que saber qué tipo de pulido está acá, es compatible con este. El PC, el UPC o el APC. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Es muy importante. Entonces, para eso tenemos tenemos los conectores, los tipos de conectores. El LSC, que es el conector estándar, que es el que todos conocemos, y ahora el nuevo que salió, el conector, que es un poco más directo, es LC. Pero tenemos que este conector, por el color que es acá, es PC, y por este color azul es UPC, y este es APC, o sea, la férula, estamos refiriéndonos al anterior a esto. Si es PC, UPC o APC. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con estos conectores, con estos colores. Bueno, siempre el conector que sea de color verde es APC. O sea, eso es un estándar, no cambia. Conector. Entonces, si yo quiero un conector APC, ver, más fácil es, pues no, si también si es verde es APC, si es azul es UPC y si es beige, que este colorcito, entonces es PC. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando tengamos que comprar nosotros los latiguillos o los patch cord, por ejemplo, aquí dice PC, LC y simple modo. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿está? SC es este tipo de conector, SC, ¿ya? Nos dice que este es SC. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en este programa? ¿Qué tipo de fibra es este? Nos dice que tiene un pulido PC, un pulido de férula PC, que un lado es LC, o sea, es LC del delgadito, el otro lado es terminación PSC, el conector estándar, es ese, y además que es monomodo, simple modo. También en las fibras conocemos que los latiguillos que son de color amarillo son monomodo, y los colores que son, por ejemplo, es multimodo. El amarillo siempre es monomodo, y los otros son multimodo, el naranja o el tipo
así como que agua, ¿no? Entonces, multimodo. En este caso, un pixel y son los latiguillos. Este, por ejemplo, es un conector de terminación de pulido PC y conector SC ambos lados, SC. Este era SC y LC. Este es SC, SC, SC. Este es un pixel de conector LC, el conector LC, de pulido PC. Eso. De esta manera conocemos nosotros cómo son para, por ejemplo, para el multimodo, para subir el multimodo, está el color del cable. Tenemos que el naranja va a ser OM1 o OM2. El tipo Aqua, o sea, este Aqua va a ser el OM3 o OM4. Y ahí también hay color violeta, que va a ser el OM4. El monomodo, bueno, siempre va a ser amarillo. Siempre es amarillo el monomodo. Bien, sigamos avanzando un poquito más, no importa, nos vamos a pasar un poquito, pero pues creo que va a valer la pena. Tenemos entonces las herramientas, todas las herramientas para trabajar este es los VFLs, y tenemos aquí otras herramientas, tenemos por ejemplo los Power Meter, la cortadora, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a ver un poquito sobre el OTDR. Nos vamos un poquito para hacer un pequeño parar sobre el OTDR. El OTDR es un instrumento óptico electrónico usado para diagnosticar una red de fibra óptica. Un OTDR puede ser utilizado para estimar la longitud de fibra y su atenuación, incluyendo las pérdidas por empalmes y conectores. Por eso es que se utiliza bastante lo que son las fibras, los OTDRs. El OTDR prácticamente trabaja, digamos, por la reflexión. O sea, él va y vuelve y comprueba en un tiempo, ¿no? De esa manera. Por ejemplo, vamos a ver aquí un poquito más cómo sería la detección. Él va a ir en el nivel de señal, va a estar el lanzamiento. Este es un conector, que es un evento reflectivo. O sea, puede ser un conector que sea sucio, no sé, va a presentar mayor atenuación. Y este es una fusión. La fusión, con qué valor de error se ha hecho la fusión? Entonces, a veces va a poder dar dar la atenuación. Es un evento no reflectivo. Entonces puede haber distintos conectores, puede haber, y para ver dónde se está perdiendo, dónde hay mayor atenuación, entonces la única forma de poder ver todo esto es con un OTDR. Sería este OTDR. Ahora, cuando el OTDR, por ejemplo, vamos a hacer el uso, él va a medir a partir del el primer conector, no lo toma en cuenta su valor. Este primer conector no lo toma en cuenta, sino el primero que encuentra, porque va a ir y va a ir y va a volver para ver. Entonces, por eso es que se utiliza a veces una bobina de lanzamiento para evitar medir, porque en el primer conector de repente puede estar el problema y no vamos a saber. De esa manera, utilizando una bobina de lanzamiento, o sea, la bobina se vende una bobina en la cual nos sirve para poder medir el primer conector. Si utilizamos color la bobina de lanzamiento, vamos a ver cuánto es la atenuación en este conector y en los demás, ¿no? Entonces, cuánto es la atenuación en este conector. Después los TDR nos va a determinar si hay pérdidas, en qué lugar está rota la fibra, si es roto, y nos va a determinar con una presión muy exacta. El otro instrumento más importante también es el Power Meter. El Power Meter, digamos, es un equipo medidor de potencia óptica. Su uso, digamos, es el equipo encargado de realizar la medición de la cantidad de amplitudes de señal que es enviada desde un transmisor que viaja a través de un medio óptico. O sea, la unidad de medida es es el decibelio, que es la unidad más común, entre otras, que representa el valor de la potencia en una escala logarítmica.
Se puede expresar en decibeles, en dBm, etc. Decibeles es una medida relativa entre dos valores, mientras que el dBm es una unidad absoluta con referencia a un milivatio. Bueno, también la fibra óptica se puede hacer la certificación, ¿no? Bien, actualmente tenemos todo esto instalado, fibras ópticas, son datos que encontré por ahí, como ya está el mundo está totalmente conectado a través de lo que son las fibras ópticas. Hasta ahora hemos visto lo que son los conectores punto a punto, o sea, de un punto a otro punto, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, el sistema del FTTH, que es el GPON, la GPON. La GPON es como decir, estas conexiones van a ir desde una OLT, desde la línea terminal óptica, que es más o menos parecido a lo que es un router, que es el que gestiona. Si esta casa quiere comunicarse, digamos, por acá de una PC, quiere comunicarse acá, a esta otra PC, no lo va a hacer que de aquí vaya a comunicar así, no, sino que él va directamente, va hasta aquí y aquí hace toda gestión y vuelve y se comunica. Entonces, así. Estos son por ejemplo, los splitters. Los splitters es una entrada digamos, de vídeo, de la fibra de vídeo, y salen cuatro de vídeo. O sea, en los splitters no hay absolutamente nada electrónico, nada de eso, simplemente es vídeo. Entra y sale, entrada de vídeo y salida de los cuatro de vídeo, o sea, para fibras ópticas. Entonces, esto es lo que llamamos, lo que se utiliza en FTTH, ¿no? La ONO o la ONT, que serían las terminales que ya están en la casa, y acá estaría la ONT. Podemos llevar por ahí internet, TV cable, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese serial para poder hacer el servicio. Y el otro sistema digamos, de conexión sería el monomodo. En cuanto a sistemas de seguridad, todo, el FTTH está mayormente direccionado para dar servicio, por ejemplo, de Internet a un barrio, a una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces podría ser múltiples conexiones. En cambio, el punto a punto no es tanto así, es un tanto más limitado. Pero sí, mucho en nosotros, por ejemplo, que hacemos la instalación de equipos de seguridad como cámaras, etcétera, no vamos a utilizar más solamente ese tipo de instalación, o sea, de punto a punto. Entonces, ahí no se hace absolutamente nada, no se configura, no se hace nada. En el caso de FTTH, lo que tenemos que aprender es, de acuerdo al fabricante, la OTL para poder nosotros configurar, etcétera, todo eso. ¿Ya? Bien, entonces espero que les sirva de algo esta presentación que hemos hecho y además que próximamente, como según se va a normalizar todo esto, podemos hacer una curso de certificación y así poder avanzar mucho más sobre la fibra óptica, porque una hora hacemos un breve resumen, pero que tengan algo mucho más claro de lo que es la fibra óptica. Bien, bueno, les vuelvo a dejar mi correo, ahí está mi nombre, mi correo, mi celular, y no olviden descargar la presentación, que ya lo tengo subido aquí en los documentos, ¿no? Y bueno, y estar atentos siempre a todos los webinars que van viniendo, se va a ir cada vez haciendo los webinars de los diferentes equipos de seguridad que comercializamos y también tengan todo el conocimiento y todo lo necesario para poder trabajar. Pero para terminar, yo les digo, trabajar con fibra óptica, y reitero, es mucho más fácil que trabajar con cobre. No se necesitan muchas de las cosas, no es nada difícil, entonces, y además nos ahorra bastante económicamente en cuanto al cable, al trabajo civil para llevar los cables, etcétera, etcétera. Que tengan un buen resto del día. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y ahí les dejo un correo para cualquier consulta y también tenemos celular con WhatsApp también para cualquier consulta. Que tengan buen día.